y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, le damos gracias por tu palabra. Sabemos que ella siempre tiene un propósito, principalmente el de bendecirnos, el de guiarnos, el de instruirnos, el de perfeccionarnos, para que nosotros podamos tener un caminar recto delante de tu presencia. Que esta tu palabra, Señor, produzca en nosotros el querer como el hacer, que ordene nuestros pensamientos, nuestra vida, ordene nuestra forma de caminar y de guiarnos, Dios mío, delante de ti. Ahora, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, la pregunta para hoy que nos debemos hacer cada uno de nosotros siempre es una palabra, y esta es la pregunta: ¿usted está en la búsqueda de Dios, de su presencia? ¿Estamos buscando la presencia de Dios? Y como título del mensaje, el mismo mensaje me sugirió el tema para hoy, y es lo mismo que expresó David, lo cual al leer la escritura no encontré un mejor tema de que lo que expresa David. En el verso 9 dice David así: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El arca de Jehová representaba la presencia de Dios. Por lo tanto, podemos cambiar el arca por la presencia, ¿cierto? Para que nosotros lo podamos entender un poco más. Y podríamos tomar estas palabras y decir: ¿cómo ha de venir la presencia de Dios a mi vida? David quería traer el arca a la ciudad de David, porque David quería traer la presencia de Dios a la ciudad. Eso es lo que quería hacer David. Esta historia, o esta parte de la escritura que debemos leer, está dentro de un contexto el cual en esta noche yo quisiera poder traspasarle, y el contexto es el siguiente. El contexto es: ¿por qué el arca estaba en un lugar en el cual no debía estar? O mejor dicho, ¿por qué David, el rey, estaba en un lugar distante o lejos de la presencia de Dios o del arca? Las promesas estaban dadas, pero usted que ha venido y viene a la iglesia constantemente, me va a seguir y va a poder entender algunas cosas que yo le quiero expresar en esta noche. El arca que fue prometida en el monte Sinaí por Dios, cuando Dios le dice a Moisés que iban a entrar a la tierra prometida, Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, nosotros no vamos a ni una parte. Entonces Dios le dice: bueno, yo voy a ir contigo, y le manda a construir el arca. El arca era un cofre de madera revestido de oro con 2 querubines, en el cual se iba a presentar Dios y se iba a revelar dentro de los querubines, y de ahí Dios le iba a hablar. Era el trono de Dios. Ahí Dios se sentaba y Dios hablaba. Por lo tanto, el Dios estaba siempre manifestándose en ese lugar, y de ahí Dios se hablaba y manifestaba. Hasta que llegó un día que las personas que tenían que cuidar aquel arca no hicieron lo correcto delante de Dios, y la Biblia dice que había un sacerdote llamado Elí. ¿Usted ha escuchado de Elí en la escritura? La Biblia dice que Elí murió a los 98 años de edad, es decir, un hombre que vivió muchos años, pero tenía 2 hijos sacerdotes que debían cumplir con cuidar las cosas santísimas dentro de esto el arca, y no hicieron lo correcto, y Dios mandó un juicio, porque Dios, hermanos queridos, si no cumplimos su palabra, es muy difícil que Dios cumpla la parte de él también. Amén. Por lo tanto, en un mismo día
pierden el arca, mueren los dos hijos de Elí y muere Elí. Y el arca es tomada cautiva por extranjeros, en este caso un pueblo llamado filisteos, y se llevan el arca fuera de Israel, se la llevan como tesoro de guerra a la tierra filistea. Y pierden el arca, pierden la presencia de Dios. Y el arca empezó a vagar, dice la Escritura, dentro de la tierra filistea, porque donde la ponían había calamidades. Porque el Dios de Israel no necesita que nadie lo defienda. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermano querido, tampoco necesita que nadie la defienda. La palabra de Dios se defiende a sí misma. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Escritura, la palabra de Dios nos habla a nosotros. Siendo cristianos, siendo no cristianos, la palabra de Dios en sí misma es autoridad. El arca por sí misma ya tenía la presencia de Dios prometida. Y dice que habían 5 príncipes en la tierra filistea, y el primero que ganó la batalla se llevó el tesoro y la tomó para sí, pero fue el primero en sufrir las calamidades y se la pasó al segundo. El segundo se sintió muy contento, pero al poco tiempo sintió las calamidades y se la pasó al tercero. El tercero se la pasó al cuarto y el cuarto se la pasó al quinto. Los 5 sufrieron calamidades por tener el arca. Y por lo tanto ellos dijeron, bueno, si esto realmente es el Dios de Israel, o puede ser la casualidad, vamos a idear un plan. Bueno, idearon el plan, todos conocemos la historia, y dice que tomaron una carreta, pusieron el arca arriba de la carreta y pusieron 2 vacas que estaban amamantando, así que tenían crías, y los terneros los amarraron y dijeron, vamos a soltar las vacas. Si las vacas se van derechito, 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 y al mugido de sus crías no se devuelven ni se paran, quiere decir que realmente era el Dios de Israel el que estaba haciendo todas estas calamidades y no era causa del fortunio. Y efectivamente fue así. Las vacas no hicieron caso a los mugidos de los terneros y se fueron, salieron de la tierra de los filisteos y entraron en territorio israelita hasta llegar a un pueblo. Y ahí se detuvieron las vacas con el arca del testimonio, y así el arca es recuperada, no por rey, no por ejército, no por paladín, sino que los mismos filisteos la tomaron cautiva, la devolvieron. La presencia de Dios vuelve a Israel. Pero la Escritura dice que, anoté aquí el lugar porque es medio complicado, Bet Semes fue el lugar donde llegó el arca. Ahí se detuvo, en ese poblado. Pero los hombres de ese lugar fueron, ¿cómo es la palabra? No sé si la palabra intrusos, temerarios, curiosos, y querían saber cómo era el arca. Habían pasado 300 años de que ningún hombre había visto el arca, excepto Moisés, porque el arca estaba en un lugar solamente la podían ver los sacerdotes, y ellos levantaban los trapitos para mirar el arca, y se le ocurrió mirar la tapa para mirar qué había dentro del arca. Y dice que murieron en ese mismo día, lo anoté aquí, 50.070 hombres, por solamente mirar lo que había dentro del arca, porque Dios le había dicho y le había prohibido que ellos no podían tocar ni mirar, solamente los hombres que habían sido apartados o santificados, que eran los descendientes de Aarón, es decir, los sumos sacerdotes, nadie más, no del pueblo, y ellos lo hicieron a sabiendas. Bien, de ahí ellos se deshicieron del arca también, no quisieron tener el arca, la mandaron para otro lado, la mandaron a un pueblo que se llama Kiriat Jearim, y de ahí la mandaron a casa de Abinadab, y Abinadab quedaba a 14 kilómetros de Jerusalén. Busqué el lugar donde estaba, y cuando llegó ahí, bueno, ahí la dejaron porque Abinadab era levita, no sabía que habían muerto Elí y sus hijos, por lo tanto la dejaron en casa de un levita, y a su hijo mayor, que se llamaba Eleazar, lo dejaron a cargo del arca, que él la cuidara, que él se preocupara del arca. Nadie quería tener el arca, ni los filisteos, ni los israelitas. Ahí lo dejaron. Y esto es lo que me llamó más la atención. Si usted me sigue y lo entiende
va a ser bendecido. Samuel, el profeta, en ninguna parte de la Escritura aparece que él ministra delante del arca. Por lo tanto, todo el ministerio de Samuel no tuvo relación con el arca. ¿Sabe por qué? Porque no era sacerdote. Él era levita y era profeta, pero él no era sacerdote. Todo el gobierno de Saúl tampoco aparece el arca. Por lo tanto, traté de sumar lo mejor que pude y pasaron 70 años del tiempo que los filisteos se llevan el arca hasta cuando David estaba en su palacio y dijo: traeré el arca. ¿Entiende ahora por qué David danzó delante del arca? Habían pasado 70 años de que el arca había estado lejos, no en el lugar apropiado. ...70 años. Y cuando llegan a casa de Abinadab para traer el arca, solamente le quedaban ya 2 hijos, Usa y Ahío. Y busqué la palabra Usa, y Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. Cuando los filisteos estuvieron y sometieron a Israel, para poder someterlo, ¿saben lo que hicieron? Le quitaron todo lo que era herrería. ¿Saben lo que es la herrería? No podían forjar armas, no podían forjar nada que era de metal, porque se llevaron a todas las personas que trabajaban el oficio del hierro o de los metales, como el bronce. ¿Se entiende, no? Por eso cuando David mata a Goliat, la Escritura dice que uno de los trofeos que David se trajo de esa lucha era la espada de Goliat. ¿Y por qué era la espada de Goliat? Porque la espada de Goliat estaba hecha de una aleación especial, que no la tenían los israelitas. Por lo tanto, cuando los israelitas peleaban contra los filisteos les pegaban con un espadazo, rompían la espada de los israelitas, porque los israelitas no tenían cómo forjar sus espadas. ¿Se entiende? Por eso cuando David huye de Saúl, es lo primero que se le vino a la mente: voy a ir a buscar la mejor arma que puedo tener, porque David era un guerrero. Y si un guerrero, usted ha visto esta película Rambo, bueno, soy antiguo, yo soy medio oxidado. Se me cayó el viejazo. Bueno, la mejor arma del minuto es la que va a buscar el guerrero, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál fue a buscar él? La espada de Goliat. Para allá partió allá a buscar la espada, a tomar la espada, porque era una espada especial. Bueno, David había echado a los filisteos, había conquistado el terreno, había levantado nuevas armas, había levantado todo lo nuevo. ¿Y sabe lo que hizo nuevo? ¿Qué dice la Escritura? Un carro nuevo. ¿Qué era un carro nuevo? ¿A quién le falta cortar un pedazo de palo, poner un carro? Está hablando de un carro hecho de herrería. Algo que no se había visto en Israel. Un carro metálico, un carro que no tan solo era de madera, sino que también tenía fierro, bronce, nuevo. Era algo que no se había visto. Ahí iba delante el carro, guiando los bueyes, y Usa iba a la parte de atrás del carro. Ellos iban a cargo. ¿Por qué iban a cargo? Porque habían cuidado el arca por 20 años. Por lo tanto, ellos fueron los responsables de trasladar el arca esos 14 kilómetros hasta la ciudad de David. Pero habían preparado instrumentos nuevos, coreografía nueva, danza nueva, todo nuevo. Pero había un problema. Todo eso nuevo no era lo más importante. Lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya estaba escrita. Estaba aquí, en el libro de Levíticos. Pero nadie lo había leído. ¿Por qué?
porque habían pasado 70 años. 70 años. Y ellos lo hicieron como bien se acordaban. ¿Cómo llegó el arca? Arriba de un carro. ¿Cómo se la quisieron llevar? En un carro. Pero la Escritura dice que Dios le mandó a Moisés que el arca tenía que ser llevada sobre los hombros. ¿Por qué? Porque la importancia de eso es un simbolismo. La presencia de Dios tiene que ir sobre nuestros corazones. Dios quiere habitar en su corazón. Por eso usted tiene que llevar a Dios, ¿dónde? En los hombros, en sus corazones. Es ahí donde tiene que llevar a Dios. Es ahí donde los sacerdotes llevaban la presencia de Dios, en los hombros, en los corazones. Bien, todos conocemos la historia. ¿Qué le pasó a Usa? No le sirvió nada a Usa estar 20 años delante del arca. No le sirvió nada estar 20 años ministrando delante del arca. Del momento que la tocó, murió. Porque no le era permitido tocar el arca. No le era permitido. Los únicos que podían tocar el arca eran los sacerdotes, no los levitas. Y aquí viene la palabra. David se hace una gran pregunta. Él había hecho todo lo imaginablemente que un rey podía hacer, y él se hace la pregunta que conviene aquí al texto. Dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se hace una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo la traigo? ¿Cómo traigo la presencia de Dios a mi vida? Lo he hecho todo. Y él sabía que era bueno, pero ¿cómo no? Y tuvo miedo. Tuvo miedo al arca también. Le dijo: si ha estado 20 años frente al arca y la tocó y murió. La cuidó por 20 años. Entonces, ¿qué hizo él? Y aquí es donde el Señor intercede, porque sabe, hermano, no hay casualidades en la Biblia. Ni en su vida ni en mi vida. De pronto uno va caminando en la calle y se topa con alguien y dice: oye, el otro día tuve la casualidad de encontrarme con una persona. No existe la casualidad. Me llegó un mail, me llegó un correo, me llegó un WhatsApp, alguien me invitó a un teléfono. No existe. ¿Sabe lo que hizo David? David miró para allá, miró para acá. ¿Dónde dejo el arca? Nadie se le quería llevar para la casa, ¿cierto? Entonces él miró, y la Escritura dice, literalmente dice, David, de modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y aquí es donde me quiero detener. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Getén-Edom y a toda su casa. Cuando David miró, vio una ciudad. Y dijo: ahí vamos. No era cualquier ciudad. Era una de las 7 ciudades que Dios le había dicho a Moisés: los levitas no tendrán herencia en el territorio de Israel, porque serán mi ciudad, es decir, serán mi tribu, serán mis sacerdotes. Pero le darán 7 ciudades que serán llamadas las ciudades de refugio. Cada hombre o mujer que cometiera un acto de muerte, si alguien asesinase a alguien por casualidad y fuera digno de muerte, pero ese asesinato hubiese sido por hierro, hubiese sido por un error, por una negligencia o por un accidente, debe huir a una de esas 7 ciudades. Entrando a esa ciudad, nadie lo puede matar, nadie lo puede tocar, porque esa ciudad es ciudad de Dios, y ahí habitarán los levitas. Hay una ciudad. Y David la lleva allá. Y la deja en la casa del hombre más anciano, que se llamaba Obed-Edom, que era el anciano de esa ciudad, que era un levita. Y la deja ahí, al cuidado del levita, que era, la palabra dice que era Geteo. Y Geteo significa descendiente de Coat.
No era cualquier levita. Aquí es donde yo quiero que entendamos todavía muchas ciudades, muchas personas. Era coatita. Y de todos los hijos de Leví, cuando Moisés habló con Dios, habló con Moisés, le dijo: de todos los descendientes de Leví, los descendientes de Coat serán los únicos que cuidarán el arca. Y esa será su función: cuidar el arca. Los otros levitas que habían cuidado por 20 años el arca no eran descendientes de Coat. Pero este hombre sí. David no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Porque David hace una expresión en el campo, en medio de la era. Dice: ¿cómo haré para que el arca venga a mí? Dios lo escuche. Y Dios le ordena sus pasos para que el arca vaya hacia él, aunque él no lo sabía. La deja en la casa, en la ciudad adecuada, en la casa adecuada, a cargo del hombre adecuado, porque Dios sabía quién era ese hombre. Y sabía que ese hombre era un descendiente de Coat, el único que podía cuidar el arca. Y la Biblia dice: y Dios bendijo ¿a quién? Obed-edom, y a toda su casa. ¿Cuántos meses pasaron? ¿Cuánto lo cuidó el otro levita? Y no dice la Biblia que bendijo su casa. 20 años cuidando el arca. Y la Biblia no me dice que lo bendijo. Pero este otro, 3 meses y bendijo su casa. Porque la cosa no es como nosotros queramos. Es como Dios quiera. Tú puedes llevar 20 años, 30 años, 40 años. Pero tú puedes llevar un mes. Y Dios te puede bendecir más. Porque si tú haces lo que Dios quiere que hagas, Dios te va a bendecir más. Y esto no quiere decir que usted lleva más años en el Evangelio va a ser menos bendecido que el que lleva un mes. Yo lo que quiero decir es que usted que lleva 20 años, no se preocupe de los 20 años, preocúpese de hacer la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios a partir de ahora, los 20 años que usted está en la iglesia y no ha sido bendecido, si usted se alinea con lo que Dios está diciendo en su palabra, a partir de hoy te bendeciré. Porque no es a tu manera ni a la mía. Esa es la manera que Dios quiere. Es como Él lo dijo, no como yo quiero. ¿Sabe usted que en la Biblia los números tienen significado cuando son apropiadamente dichos? Pero nosotros, como no somos judíos, a veces no entendemos el significado de los números. Pero yo encontré una riqueza en este estudio, que Dios creó todas las cosas ¿en cuánto tiempo? En Génesis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué pasa con el número 8? Para los judíos significa nuevo comienzo. Por eso cuando Samuel estaba llorando, lloraba, y Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Si yo ya lo he desechado. Toma tu cuerno, échale aceite y vete a Belén, porque yo allá he escogido a un hermano suyo que va a ser rey, pero un rey conforme a mi corazón. Y dice que el anciano Samuel echó aceite y caminó a Belén. Y cuando llegó allá, se presentó y llamó al hombre y le dijo: muéstrame a tu hijo. Pasó el primero, pasó el segundo, pasaron 7. Y le dijo: ¿no tienes más? No. ¿Pero no tienes otro? Sí, tengo un octavo. Él entendió, porque Dios le habló a su mente judía: un nuevo comienzo. Yo con David haré nuevas todas las cosas. David era el número 8, el menor de todos. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Dios también puede tener un 8 para ti. A lo mejor tú has pasado por 7 promesas. 7 veces, pastor, me han orado por mi enfermedad. 7 veces me han profetizado. 7 veces me han dicho cosas. Pero Dios te puede decir: hoy día es el número 8 para ti. Hoy. La Biblia dice
que Obed-Edom fue bendecido. Nosotros no sabemos en qué fue bendecido, porque la Biblia no entra más en detalle. Pero ¿sabe qué? En el libro Crónicas sí nos dice, ¿sabe cuántos hijos tuvo y fueron bendecidos? 72. 72 descendientes tuvo. ¿Y sabe cómo lo honró el rey David? Porque el rey David era un hombre que bendecía a los que lo bendecían. No se olvidaba. Lo nombró a cargo del templo. Cuando empezó la adoración a Dios, llamó a este hombre y le dijo: todos tus descendientes servirán en el templo. Y lo empezó a nombrar y eran 72. Lo bendijo Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Si crees tú y todas tus casas servirán al Señor. Amén. Ni uno se perdió de los descendientes de Obed-Edom. Todos sirvieron en el templo. Bien. Y dice que este hombre David, cuando ora, y usted cuando ora, Dios siempre escucha la oración. Y Dios ya empezó a ordenar los pasos de David para que el arca vaya hacia Jerusalén. El arca se empezó a acercar más y más y más a Jerusalén. Y los últimos 13 kilómetros, David se fue danzando. Conocemos la historia, ¿cierto? Que David danzaba delante del arca. Porque David se dio cuenta que había una forma de llevar el arca. ¿Y la forma cómo era? Llevándola en los hombros. Era caminando. No era con carro ni con nada, era llevándola sobre los hombros. Y lo tenían que llevar los sacerdotes o los hijos de Coat. O los sacerdotes. Tenían que llevarla. Y la llevaron y él se fue danzando. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener también una voz de alerta. Cada vez que hay una bendición en nuestra vida, hay algo que puede secar la bendición. Hay dos cosas que pueden traer bendición y hay una cosa que puede secar la bendición. Primero le voy a decir lo que seca la bendición: la murmuración. Dice que cuando David venía entrando a Jerusalén danzando, dice que una persona se asomó por la ventana y en su corazón dijo: danzando como una cualquiera. Y era su esposa. La Biblia dice que era la esposa que él se ganó cuando mató a Goliat, la hija de Saúl. Y dice la escritura literalmente: y esta mujer quedó estéril y nunca más tuvo hijos. Sí, no tuvo hijos en toda su vida. ¿Por qué? Porque murmuró. Entonces, ¿qué causa que en nuestra vida muchas veces se seque la bendición? Que hay esterilidad. A eso se refiere. Porque era la hija del rey. ¿Saúl? Sí. ¿Comía a la mesa del rey? Sí. ¿Vestía vestidos reales? Sí. ¿Se casó con David? Sí. Pero fue estéril. Todo lo que hacía no prosperaba. ¿Usted conoce lo que es esterilidad? Es decir, cuando uno compra una semilla, prepara la tierra, planta la semilla, crece y se seca, crece y se seca, crece y se seca. Lo hace una vez, lo hace dos veces y nada funciona. Es por eso la Biblia habla de la esterilidad. Que Dios rompa la esterilidad de nosotros. Amén. Pidamos perdón si hay esterilidad de nosotros. Pidamos bendición si hay esterilidad de nosotros. Para que Dios rompa eso y traiga bendición. Si Ana oró y Dios la bendijo, porque era estéril, nosotros también tenemos que orar para que Dios rompa la esterilidad. Amén. Pero en este caso, en este texto, la esterilidad vino por causa de la murmuración. Pero la bendición viene por otra cosa. Y es una sola cosa, habla la Escritura. Lo hizo el rey David. Y está aquí textualmente en el nombre Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo de Edom. Este hombre da el símbolo en el nombre: siervo.
aquel que se inclina, aquel que está dispuesto a servir. David, muchos dicen que David danzó pilucho. Eso es un error. David no danzó pilucho. Lo que su esposa se escandalizó es que él dejó su vestido real, porque él era rey, y se vistió como un cualquiera, es decir, da lo mismo, era como cualquier persona, en el fondo era como cualquier israelita. Entonces lo que David dijo: yo danzaré delante de Dios, delante de la presencia de mi Dios. Él danzó delante de Dios, se sacó su túnica real, reconociendo de que él era un siervo más delante de la presencia de Dios. Y si aún he de humillarme, me humillaré más. Por eso él logró gracia delante de Dios, porque él se humilló, sirvió, humillación. Si queremos traer la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa y sobre nuestra iglesia, tenemos que tener el espíritu de servicio y de humillación. No hay otra forma. Si no está eso en nuestros corazones, en nuestra vida, es muy difícil que podamos sostenerlo por mucho tiempo. Si no, va a empezar a cascabillar como el arca del rey de la carreta. Se va a empezar a mover. Pero David nos da el ejemplo supremo aquí. Él se sacó su vestido real y se puso una ropa de fiesta. No era el único que danzaba, todos danzaban. Y lo otro, que David le dio una importancia mayor, la que Saúl nunca le dio. 40 años reinó de Saúl y nunca se mencionó que Saúl quería adorar a Dios o acercarse al arca. Pero David apenas afirma su reino, lo primero que le hace es traer el arca, la presencia de Dios a Jerusalén, que era donde estaba el reino. Entonces, hermano querido, ...70 años. Habían pasado 400 años de que Moisés construye el arca en el desierto, 400 años cuando David la trae a Jerusalén. 400 años. Chile tiene 200 años. Para que usted más o menos entienda lo que estamos hablando. ¿Cuántos años de independencia tiene Chile? 200. David, cuando trajo el arca a la ciudad de Jerusalén, habían pasado 400 años de que el arca había sido construida. Y 70 años el arca estuvo dando vueltas en todos lados. Hasta que él la trajo, y cuando la trajo, ¿sabe dónde la puso? Él no pudo construir el templo. Pero cuando el arca llegó a su lugar, dice la Escritura. Él había preparado todo, como Moisés lo había hecho en el desierto. Él había preparado todo como Moisés lo había hecho. Y el arca entró al lugar santísimo, como Dios lo había dado. Así entró. Y a ese lugar fue. Por eso la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David restaura las cosas. Restauró todo lo que Dios le había dado a Moisés. Lo restaura el rey David. Restaura la adoración. Restaura los sacrificios. Restaura la presencia de Dios. Restaura todo lo que estaba al principio. Usted quiere la presencia de Dios en su vida. Cuando está la presencia de Dios hay restauración. Es tomar decisiones. Es sacar las cosas viejas, las cosas malas, sacarlas de nuestra vida. Es traer luz a nuestra vida. Es ordenamiento. Es bendición. Póngase. La presencia de Dios, hermano, es de temer. Eso siempre va a ser igual. Pero gracias a Dios tenemos un mediador que se llama Jesucristo. Por eso David dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca? ¿Cómo ha de venir la presencia de Dios a nosotros? Tenemos un mediador, que es Jesucristo. Y yo quiero contar una
visión que tuve hace mucho, cuando era más niño, y ese más cabrón, más niño. Yo me acuerdo una vez estaba haciendo un estudio bíblico y estaba orando, oro y, bueno, tengo una forma bien particular, no oro mucho de rodillas, sino que oro mientras hago los estudios y voy orando. Y de pronto veo una visión, y en esa visión estoy orando así y haciendo el estudio, y en la visión veo como un cerro, un monte, un cerro, así, como es del 18, para que ustedes entiendan. Y veo un trono arriba del cerro. Yo sabía que era Dios, no lo veía un trono. Pero detrás del trono era como un volcán, porque detrás del trono veía algo así como de color rojo, como que salía lava. ¿Entiendes? Y yo estaba ahí adorando a Dios, y de pronto empiezo a sentir que Dios me empieza a mirar a mí. Pero yo, al sentir eso, siento que Dios me empieza a mirar, pero empiezo a sentir como en todo mi ser que Dios me mira, pero con rabia, con enojo. Entonces yo empiezo así como a mirar para los lados, así como una cosa así como cuando papá está enojado, no sé, cuando alguien está enojado contigo, yo buscando una puerta de escape, ¿cierto? Por donde arranco. Empiezo a sentirme así, y de pronto detrás de ese trono, detrás de ese monte que se veía así como con lava, empiezo a ver que salen como igual que los volcanes, cuando salen estas cuestiones, ¿cómo se llama? Magma. ¿Eso cómo se llama? Esa cuestión nube piropláctica, así. Y de pronto detrás sale así una así, como una pelota así, y venía para mí, pero así recta. Oh, dije yo, lo primero que hago así en la visión, me doy vuelta y digo, Señor mío, ayúdame. Y cuando hago el Señor mío, ayúdame, siento el Espíritu Santo que me llena y me hace fuerte, así como blindado, como fuerte, como no sé cómo explicarle, una sensación así como de grandeza, de poderío, y hago así, y como que crecí, por decirlo de alguna manera, como Hulk, para que puedan entender. Entendimos el tiro. Para poder entender lo que uno siente en el espíritu, porque uno no lo puede expresar con palabras lo que está sintiendo en el espíritu, porque es una fracción de segundo. Entonces abro los ojos y veo que esa cuestión piroplástica pasa así, pero chiquitito así. Se desintegró. Y ahí viene la parte humana, hermano. Porque la parte divina y la parte humana están en nosotros. Somos 100% humanos y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces viene la parte Víctor ahí. Entonces digo, gracias Señor porque me diste esta fuerza y rompí ¿cómo se llama? La nube pirocláctica ahí con los hermanos Brian, y la desintegré. Entonces me vino el orgullo y me doy vuelta al trono de Dios para ver a Dios, y de pronto veo al Señor Jesucristo que se había puesto detrás mío. Yo nunca destruí la nube pirocláctica. La nube piroplástica le pegó al Señor. Él se puso en medio de la nube y yo. Y yo cuando me doy vuelta lo veo. Y Él me sonreía y sus manos tenían bordadas. Él solamente me sonreía. Y yo solamente dije, gracias Señor. Y me di cuenta que pasé de la adoración y me di cuenta que no estaba delante del trono de la gracia de Dios, sino que estaba delante del trono del juicio de Dios. Y delante del juicio de Dios nadie se escapa. Y entendí que gracias a Jesucristo, gracias a Él, soy lo que soy. Porque si Él no se pone en medio en cada etapa de mi vida, yo no sería lo que puedo ser, porque Él intercede por mí. No las veces que yo tengo un problema o las veces que yo tengo un accidente. Mi Biblia dice en el libro de Apocalipsis que todos los días Él intercede por mí delante del Padre. Él todos los días dice, Señor, perdónalo, yo morí por Él. Señor, tenle paciencia, yo morí por Él. Señor, dale una oportunidad más, yo morí por Él. Él es el que intercede, Él es el que nos cubre, Él es el que nos guarda. Él está ahí constantemente intercediendo y poniéndose en medio de nosotros.
La gloria sea para Él. Porque sin Él, yo todo lo que había estudiado ese día en la Escritura, lo pude entender en un solo segundo. Ya pasó de aquí a aquí. Y nunca más se me ha olvidado hasta el resto de mi vida que Él se puso en medio para cortar la ira de Dios y entrar en su gracia. Cada vez que usted ora, Dios le escucha. Y usted dirá: Señor, pero tú nunca me escuchas. No diga eso. El Señor va ordenando sus pasos. El Señor lo está guiando a una ciudad de refugio. Usted, sin saberlo, el Señor lo mandó para allá. David estaba ahí en medio de la era. Usted sabe lo que es la era. Bueno, es otra predicación, es donde el trigo se separa de la paja. Fue ahí donde los bueyes trascabillaron. Fue ahí donde la presencia de Dios se movió. Donde la paja se separa con el trigo. En medio de la era. No fue casualidad. No fue en una piedra. No fue en una grieta. La Biblia dice en medio de la era. Es ahí donde Dios empieza a tomar dominio de ti. Dios quiere bendecir. A propósito de la predicación y el mensaje, que la presencia de Dios siempre quiere estar en medio de tu vida. Bendigamos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, porque queremos buscar tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia. Queremos ser como este hombre que en 3 meses, Señor, su casa fue bendecida. Qué glorioso, qué bendición más grande. Que tu presencia sí trae bendición. Cuando andamos en tu voluntad, cuando hacemos lo correcto, cuando buscamos, Dios mío, lo tuyo, tú traes bendición. Tú nos prosperas, tú nos bendices. Los nombres de sus hijos y nuestros hijos serán bendición también. Por eso, Padre, en esta hora te damos gracias e invocamos tu nombre para que seamos de bendición en este lugar. Padre, yo bendigo a la iglesia. Gracias, Señor, porque tú ordenas nuestros pasos. No importa dónde invoquemos tu nombre. Tú le dijiste a la mujer samaritana, ya no en este monte ni en Jerusalén, sino que en todo lugar donde sea invocado el nombre de Dios, tú estarás ahí. Te damos gracias, Señor, porque David clamó y ahí tú lo bendijiste y le mostraste una ciudad de refugio y a un hombre que había en esa ciudad. Pero, Señor, en esta hora tú nos has dado también una ciudad de refugio y también nos has dado un nombre, y ese nombre es Jesucristo. 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 En Él tenemos refugio. Él es nuestro refugio. Amén. Amén. En Él hacemos bien en llegar hasta esa ciudad. Gloria a Dios. En Él hacemos bien en invocar su nombre, en buscarlo. Amén. Gracias te damos, Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Y en esta hora, Señor, a ti sea gloria, honra y potencia por los siglos. Amén. Me invito a dar un fuerte aplauso.